Hoy estudiaremos entonces, haremos un repaso de los 5 reinos de los seres vivos. Para ello tenemos que tener en mente la enorme biodiversidad del planeta. Ustedes se acuerdan cuando dijimos biodiversidad, nos referíamos a la enorme cantidad, ¿sí?, de seres vivos que habita el planeta en sus distintos hábitats. Bueno, esa enorme biodiversidad había que clasificarla de algún modo y por eso estudiamos estos 5 reinos de los seres vivos, que es uno de los tipos de clasificación que se usa actualmente. Para poder realizar esta clasificación nos basamos en diferentes criterios, ¿sí?, que nos permiten hacer que un organismo pertenezca o no pertenezca a determinado grupo. Ahora, ¿cuáles son los criterios de clasificación que nosotros eh, utilizamos entre la enorme variedad que hay? ¿Sí? Nosotros estamos estudiando algunos de los criterios de clasificación que se utilizan. Por ejemplo, el nivel de organización de un organismo. Esto nos permite identificar si se trata de un organismo unicelular o de un organismo pluricelular, aunque vamos a ver ahora en un ratito que hay varios niveles intermedios, ¿sí? Luego tenemos un criterio que es el tipo de células que constituyen al organismo. Esto está basado en si se trata de células que no tienen un núcleo, ¿sí?, las células carentes de núcleo, que nosotros llamamos células procariotas, son células muy primitivas, o si se trata de células con núcleo, bien, estas son las células eucariotas, que son más evolucionadas. Otro de los criterios se refiere a la forma en que se nutre el organismo, el tipo de nutrición, donde a grandes rasgos nosotros podemos identificar una nutrición autótrofa, ¿sí?, en aquellos organismos que fabrican su propio alimento, como las plantas o las algas, y aquellos organismos que son heterótrofos, o sea, que se tienen que alimentar de otros seres vivos. ¿Bien? Otro de los criterios que podríamos llegar a tener en cuenta, aunque no es uno de los principales para clasificar, es la antigüedad del organismo. ¿Sí? Esto nos permite saber si se trata de un organismo muy primitivo, o sea, que surgió en el planeta hace muchos, muchos años y que no ha sufrido casi cambios hasta la actualidad, o si se trata de organismos más evolucionados, o sea, que surgieron más recientemente, son más nuevos, por así decirlo, y aparte son el resultado de la acumulación de muchos cambios evolutivos. Nosotros podíamos ver estos criterios con mayor o menor profundidad. Por ejemplo, si nos abocamos a ver el criterio de nivel de organización, veremos que en este cuadrito tenemos organizados organismos desde la menor complejidad hacia una mayor complejidad. Bien, y por ejemplo tenemos primero menos complejos los organismos unicelulares, como podemos encontrar algunas bacterias, perdón, todas las bacterias, los protozoos, las levaduras, que son un tipo de hongos, ¿sí? Luego podemos encontrar organismos que son pluricelulares, o sea, que tienen muchas células, pero que no llegan a formar tejidos, o sea, todas las células cumplen las mismas funciones, ¿sí? Es el caso de las esponjas marinas, los hongos que hacen sombreritos, ¿sí?, los hongos con setas, las algas pluricelulares. Luego, en un nivel de mayor complejidad al anterior, podemos encontrar aquellos organismos pluricelulares que sí tienen tejidos, pero no llegan a formar órganos. ¿Esto qué significa? Las células se agrupan y cumplen algún tipo de función, pero no se organizan en forma de órganos. Por ejemplo, las medusas es un tipo de animal invertebrado que no tiene órganos, ¿sí? Solamente podemos encontrar una diferenciación de tejidos. Luego tenemos los pluricelulares que tienen órganos, pero no tienen sistemas o aparatos, ¿bien? Por ejemplo, los helechos. Los helechos son como plantas muy sencillas, tienen órganos, pero no llegan a tener sistemas de órganos o aparatos. Por último, podemos encontrar el máximo nivel de complejidad de los seres vivos que está dado en estos organismos pluricelulares que logran constituir sistemas de órganos, ¿sí? Tenemos todos los animales vertebrados,
Por ejemplo, acá ven en las imágenes aves, mamíferos y algunos invertebrados como los artrópodos. Ahora, si nosotros queremos rever la clasificación de seres vivos, ¿sí? Podemos recordar que la clasificábamos en reinos, ¿sí? Que son estos reinos que tenemos acá en la parte superior, y podríamos observar los distintos criterios, ¿sí? Que son los que están acá en la primera columna, y evaluar en cada uno de esos reinos cómo se cumplen o no se cumplen esos criterios. ¿Ven? Es lo que les pedía yo en uno de los trabajitos cuando tenían que hacer una tabla comparando los distintos reinos. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el reino de las moneras o bacterias, ¿sí? Si vemos el tipo de nutrición, algunos van a ser autótrofos y otros heterótrofos. Si vemos el criterio de número de células, vamos a notar que las bacterias son unicelulares. Si tenemos el criterio del tipo de célula, o si presenta o no núcleo, vamos a ver que las bacterias son todas procariotas. ¿Bien? Y acá han puesto un criterio extra que nosotros no lo hemos tenido en cuenta, pero que también se puede utilizar para clasificar la presencia o no de pared celular. Y en este caso veríamos que tienen una pared celular especial las bacterias. Y así podríamos ir viendo cada criterio para cada reino y ver si se cumplen o no se cumplen. Esta forma así comparativa nos permite ver rápidamente algunos criterios, por ejemplo, la presencia o no de núcleo, o sea, el tipo de células que conforman los reinos. Vamos a ver que solo en este reino encontramos células procariotas y el resto de los reinos todos tienen células eucariotas, ¿bien? O si queremos ver, por ejemplo, el tipo de nutrición, vamos a ver que moneras y protoctistas son los únicos que tienen organismos autótrofos y heterótrofos dentro del mismo reino. Los otros tres reinos tienen un solo tipo de alimentación, hongos heterótrofos, plantas autótrofas y animales heterótrofos. Pues bien, así como nosotros ahora vimos cómo clasificamos en los 5 reinos de los seres vivos, es interesante recalcar que estas clasificaciones se hacen hasta llegar al nivel de especie, o sea que dentro de cada reino se va subdividiendo nuevamente en nuevos grupos más chiquititos hasta poder llegar a clasificar las distintas especies. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver la clasificación de los animales, de todos los animales, ¿bien? Dijimos que eran organismos heterótrofos, ya los conocen, y tienen son pluricelulares, ¿sí? Y llegan a formar sistemas de órganos, algunos de los animales. Bien, entonces, a grandes rasgos nosotros los podríamos dividir como vertebrados e invertebrados, ¿sí? Y dentro de los vertebrados podríamos también subdividirlo nuevamente y decir, bueno, hay algunos que tienen sangre caliente, como por ejemplo pueden ser los mamíferos, acá sale ¿sí? un oso, un tigre, una ballena, o como pueden ser las aves, que también son de sangre caliente, como acá sale un avestruz, un pavo, un águila, ¿de acuerdo? O podríamos hablar de los vertebrados de sangre fría, donde encontramos incluidos los peces, los reptiles, los anfibios, ¿bien? Entonces, y después cada uno de estos grupos nuevamente se subdivide, ¿bien? Dentro de los peces vamos a encontrar los peces cartilaginosos y los peces óseos, ¿bien? O dentro de los reptiles vamos a encontrar los anápsidos, los sinápsidos, los diápsidos. Es como que se va subdividiendo adentro de cada uno de estos grupos. Y bueno, y del mismo modo podríamos ver que dentro de los invertebrados tenemos un gran grupo que son con patitas articuladas, ¿sí? Y dentro de esos podemos encontrar los que tienen 3 pares de patitas, ¿sí? Como acá sale una hormiga, una cucaracha, una mariquita, o los que tienen más de 3 pares de patitas, como los escorpiones y las arañas que tienen 4 pares de patitas, ¿sí? O los milpies, ¿bien? Que tienen montonazos de patitas. Y también podemos encontrar aquellos invertebrados que carecen de patitas, ¿sí? No tienen patitas, y que también lo podemos dividir como los que parecen gusanos y los que no parecen gusanos, ¿bien? Entonces, bueno, esto es como para darles un pantallazo general y que ustedes vean que la clasificación que nosotros vemos en general es en 5 reinos, pero podríamos seguir utilizando criterios
para volver a subdividir cada uno de esos reinos en grandes grupos, ¿sí? Como las clases o los órdenes o las divisiones, y así hasta poder llegar a cada una de las especies que conforman la enorme biodiversidad del planeta. Espero que les haya servido la explicación. Un saludo grande a todos.